Una hoja electrónica de cálculo es una de las mejores herramientas que existen en el ámbito de la computación. De hecho, es uno de los programas más populares y que dio mucho auge a las computadoras personales y a otras plataformas. La hoja electrónica de cálculo, en esencia, como su nombre lo dice, es un programa que nos permite realizar diversos cálculos matemáticos. La mayoría de ellos muy simples, aunque se pueden ir construyendo de forma mucho más compleja. Veamos en la computadora cómo entramos a una hoja electrónica de cálculo. En el caso particular de las computadoras del sistema operativo Mac, lo tenemos dentro del área de la lanzadora de las aplicaciones y localizamos una de las varias hojas electrónicas de cálculo que existen en el mercado, pero sin embargo es la más popular, que es Microsoft Excel. Le damos clic al icono, en este momento se carga el programa en la memoria de nuestra computadora y lo primero que nos proporciona es opciones al respecto de qué es lo que queremos hacer. Como muchos otros programas, existen ya plantillas, esto es, formatos predefinidos de algo. Por ejemplo, listas, gráficos, reportes, presupuestos, etc. Pero vamos a tomar la más simple, que es una hoja o un libro en blanco. Le damos clic en el libro en blanco y en este momento lo que podemos ver es que aparece en la pantalla una matriz de celdas. Cada uno de esos pequeños rectángulos que vemos en la pantalla se le denomina celda. Y en esencia, esto es la base de toda la hoja electrónica de cálculo. El concepto principal detrás de ello es que cada uno de esos espacios, cada cruce entre columna y renglón, es una variable. Esto es, puede adoptar diversos valores. Veremos más adelante cuáles son los diversos valores o tipos de datos que puede contener una hoja de cálculo. Pero en esencia lo que tenemos aquí es, hagan de cuenta, como una hoja de esas que utilizaban hace mucho tiempo los contadores o los administradores para hacer balances. O como si tuviéramos un cuaderno cuadriculado. En esencia es eso. Sin embargo, cada una de estas celdas que forman parte de toda esta cuadrícula tiene la capacidad de almacenar una gran cantidad de información, mucho más de lo que a simple vista se ve. Puede guardar números muy grandes, fechas muy grandes, gráficos, etc. La hoja de cálculo entonces es como una inmensa calculadora que, a diferencia de las calculadoras básicas o simples en donde introducimos directamente los números, después una operación, un operador, mejor dicho, como puede ser la multiplicación, división, resta, suma, etcétera, y después otro número, por hablar de las operaciones matemáticas más simples, y después presionar el botón igual. En el caso de la hoja de cálculo, todo el tiempo se están registrando los números. No se queda nada más en un área de memoria como en la calculadora convencional, sino que el número, como en un procesador de palabra, se registra en una cierta área de la hoja y ese número, al ser una variable, esto es, que puede cambiar su valor en cualquier momento o bajo ciertas circunstancias, se queda registrado y puede ser modificado en cualquier momento. Esa es la enorme ventaja de las hojas de cálculo y algo muy importante, el por qué o para qué nos sirven. Las hojas de cálculo, ante todo, sirven para lo que ya mencionamos, cálculos matemáticos, pero en esencia para hacer, por ejemplo, balances, reportes, presupuestos, listas. La hoja de cálculo es mucho más eficiente para las listas que un procesador de palabra, a menos que en la lista del procesador de palabra no existan números, por ejemplo, o conteos de cosas, pues sí, perfectamente se puede hacer en el procesador de palabra. Siempre que vayas a sumar algo, restar algo, requieras saber cuántos elementos forman parte de una lista, hacer proyecciones estadísticas, gráficas, etcétera, el mejor programa que puedes utilizar es una hoja electrónica de cálculo.